Continuamos en esta segunda parte hablando sobre el contrato de sociedad. Según el artículo 1649 del Código Civil, el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir cada uno con la propiedad o el uso de las cosas o con su propia industria a la realización de un fin económico común. Según el Código de Comercio, en su artículo 200, las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio, que son los que están plasmados de manera enunciativa en el artículo 2 del Código de Comercio, y están de forma enunciativa más no taxativa, de manera que los actos a los que las compañías se vayan a dedicar deben ser similares a los que enuncia este artículo y no deben ser exactamente iguales, de manera que si son parecidos, se pueden catalogar como un acto de comercio. Continuando entonces con lo siguiente. Las sociedades mercantiles, para que tengan un carácter mercantil, deben tener por objeto actos de comercio. Podemos identificar los actos de comercio según las siguientes características. Que persiga un fin de lucro, que ese fin de lucro sea legal y que la actividad se encuentre identificada con alguno de los numerales del artículo 2 del Código de Comercio. Estas sociedades mercantiles adquieren su forma con el acta constitutiva y los estatutos, que son dos cosas diferentes. Los estatutos contienen la reglamentación en detalle del contenido del acta constitutiva. Al ser los estatutos y el acta constitutiva dos cosas diferentes, la constitución de las sociedades se puede hacer redactando el acta constitutiva para su registro y llevando posteriormente los estatutos para que sean anexados al expediente. Pero actualmente la constitución de las sociedades, y hablemos de compañías anónimas, que es la forma más común de sociedades mercantiles que actualmente se registran, se hace en el mismo momento, redactando el acta constitutiva con suficiente amplitud para que sirva de estatutos sociales. Volviendo esto, se lee por costumbre, atreviéndome a afirmar que si se va a constituir una compañía solo con los elementos que debe llevar el acta constitutiva, sin las normas que regirán esa sociedad, que son los estatutos, muy difícilmente serán aceptados para su registro, aunque no lo exija así el ordenamiento jurídico. La compañía anónima se puede decir que es una sociedad capitalista dedicada a la explotación de una industria mercantil, con capital propio dividido en acciones, que son los aportes que le hacen los socios a la sociedad, con una denominación objetiva y bajo el principio de responsabilidad limitada de los socios frente a la sociedad, siendo una sociedad con personalidad jurídica propia en la cual los socios participan con sus aportes del capital social dividido en acciones y no responden personalmente por las obligaciones sociales. La compañía anónima o la sociedad anónima tiene unos órganos. Estos órganos de la compañía son la asamblea, que es una reunión a la que se convoca a los accionistas, que tiene por objeto reconocer y aprobar la suscripción del capital social, que es el capital con el cual la compañía va a abrir, determinando el valor de los aportes y las ventajas de los socios. Allí mismo se discuten y se aprueban los estatutos sociales y se nombran los administradores y los comisarios. Los administradores constituyen otro de los órganos de la compañía y son los encargados de la gerencia y funcionamiento de la misma. Entre ellos deben llevar el libro de accionistas, el libro de actas de la asamblea, el libro de actas de la junta de administradores, y son además los encargados del exacto cumplimiento de los deberes que le impone la ley y que le imponen los estatutos sociales de la compañía que están administrando. El tercer órgano de las compañías son los comisarios, para el caso de las compañías anónimas. Es fundamental para la constitución de la compañía anónima y es el encargado de firmar y aprobar los estados financieros de la compañía. Igualmente, es el facultado para aprobar los aumentos de capital y de supervisar
tanto el área administrativa como el área contable de la sociedad. Es necesario, en este último punto referente al comisario, mencionarles que en la constitución de la compañía anónima, la forma de dejar constancia de los aportes de los socios y del capital con el cual se constituye la compañía es a través de un balance de apertura. Este balance de apertura lo hace un contador, pero no puede ser la misma persona o el mismo contador que asume como comisario en el acta constitutiva de la compañía. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque si la persona que se constituye como comisario es la misma que realiza el balance de apertura, pues simplemente no se va a permitir el registro, porque debe ser una persona diferente a la del comisario. Y otra cosa que quiero mencionarles con respecto al objeto de las compañías es que no se pueden mezclar los objetos. Es decir, si una compañía tiene por objeto la venta, la heladería, vamos a suponer, la heladería, no se puede dentro de la misma constitución anexar, por ejemplo, librería o refresquería. Y entonces muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿qué sucede con aquellas bodegas que ejercen actos de comercio y que tienen la venta de refrescos, también tienen la venta de helados, también tienen, por ejemplo, la venta de bisutería? En esos casos, lo que es muy importante o es muy relevante la redacción que tenga allí el acta constitutiva en el objeto, cuando se describa el objeto al cual se va a dedicar la compañía anónima. Porque en esos casos, si se coloca heladería, se entiende que el único objeto es la venta de helados, o refresquería, se entiende que el único objeto es la venta de refrescos, venta o comercialización de refrescos. Pero si se coloca, tendrá por objeto venta de refrescos, venta y comercialización de refrescos y no refresquería, helados y no heladería, artículos de limpieza. En ese caso, por la forma de la redacción, y fíjense lo importante que es la redacción, sí te van a aceptar o sí te van a permitir que se constituya la compañía con estos enunciados, porque no se entiende que son varios objetos los que está desarrollando. En cambio, si se redacta en la forma, en la principal forma, como les indiqué, por ejemplo, heladería, allí no les va a permitir, esa redacción no les va a permitir que incluyan otro objeto u otros elementos para comercializar. Entonces hay que cuidar mucho la redacción para poder tener un objeto suficientemente amplio que permita comercializar diferentes elementos o diferentes objetos dentro de una misma sociedad o compañía. Así concluimos que la compañía anónima pues amerita para su constitución el acta constitutiva, que puede ser redactada con suficiente amplitud, sirviendo al mismo tiempo de estatutos sociales, y en su constitución debe señalarse expresamente quiénes son los socios que suscriben las acciones, el porcentaje accionario de cada socio, quiénes son los administradores que estarán frente a la compañía y quién será el comisario o los comisarios en el caso de que haya más de uno. Y se regirá en este mismo orden que les indico por los estatutos sociales, por lo que establezca el Código de Comercio o por las disposiciones del Código Civil. Con esto hemos terminado esta primera parte relativa a el contrato de sociedad.